muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Paz en la Tormenta. Hola, bienvenidos a los que se van a ir conectando poco a poquito, a los que en este momento ya están conectados. Y bueno, pues el día de hoy, antes de darles el nombre del tema, me gustaría, pues, sobre todo, recibir a dos matrimonios que es de la congregación. Son dos matrimonios que son de Comunidad Cristiana El Cardonal. Y el día de hoy tenemos a la hermanita Nati, a su esposo Luis, bienvenidos. Y de este lado tenemos a la hermanita Rosita y al hermanito Manuel. Bienvenidos, hermanos. Pues el día de hoy les voy a dar la oportunidad de que ellos se presenten. Son hermanitos de la congregación, así que son de la casa. Muy buenas tardes, muchas gracias por primero es agradecer la invitación y gracias por este tiempo que podemos estar aquí con nuestros hermanos reunidos. Igual, primeramente, pues agradecer la invitación, invitarlos a que se queden. Vamos a hablar de algo muy importante. Sean todos bienvenidos. Igual, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Espero y este tema sea de grande bendición. Es un tema muy hermoso y esperemos a todos los que se estén conectando que terminen de todo el programa. Es un tema muy importante para todos. Manuel Vega, el segundo sábado consecutivo, y este tema es muy importante para cada uno de nosotros. Amén, Dios amén. nos bendiga, bienvenidos. Bueno, pues así es como dicen nuestros hermanitos. Esperamos este tema sea de gran bendición para quien nos escuchen. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 propósitos en el matrimonio. Bueno, así se llama el tema, pero yo me hice una pregunta, o quien nos está escuchando se hará la pregunta, ¿por qué 3 propósitos? Ya son muchos, ¿no? Pero 3 propósitos porque como cuando iniciamos el año, normalmente hacemos propósitos de que queremos, no sé, a lo mejor que bajar de peso, a lo mejor que ser más puntuales, cosa que no está funcionando, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, leer más la Biblia. Siempre queremos hacer como que propósitos, pero a lo que nos enfocamos hoy es a 3 propósitos, pero ahora en este nuevo año, pero en nuestro matrimonio. Entonces, el día de hoy pues vamos a empezar hablando de el matrimonio. El matrimonio, tengo 2 grandes matrimonios aquí fuertes y fortalecidos por el Señor y transformados por el Señor. Así que sabemos que el matrimonio es un regalo bellamente diseñado por Dios. Es el ejemplo más cercano que tenemos en la tierra del amor de Dios por nosotros. Cuando amamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, como Dios lo dispone, pues el matrimonio en sí no se vuelve interesado, ¿verdad? Es al contrario, es generoso, es compasivo, es comprometido. El matrimonio es más que un documento, ¿verdad? Normalmente dicen, pues vamos a ir a firmar o hacer nuestros votos, ¿verdad? Ante Dios. No, es mucho más que eso, es un pacto, es un acuerdo vinculante hecho entre el esposo y la esposa y ¿quién más? Dios, ¿verdad? Es una promesa de 3 vías. Cuando hacemos esto ante Dios y en nuestro matrimonio, somos más cercanos a Dios, ¿verdad? O sea que si nosotros hacemos un pacto con Dios referente a nuestro matrimonio, el día que nosotros nos alejemos de Dios, pues quiere decir que nuestro matrimonio también nos vamos a ir alejando, ¿verdad? Un poco. Y también la palabra nos lleva a Mateo 19:4, donde nos habla sobre algo que Dios estableció, ¿verdad? Él dice la palabra, Él respondió les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén, amén. Y bueno, podemos darnos cuenta que es un vínculo de amor, ¿verdad? Y es un vínculo de amor perfecto. Entonces, no nomás es casarnos, no nada más es firmar un papel, no, sino que es una relación mucho más linda, mucho más poderosa, cuando incluimos a Dios en ella, porque podemos estar casados o podemos estar, pero si no incluimos a Dios en nuestras vidas, pues posiblemente no vemos, ¿verdad?, ese cambio. Entonces podemos imaginarnos un triángulo con Dios en la parte superior, el esposo y la esposa, y en los otros dos puntos, a medida de que el hombre y la mujer se acercan a Dios, también se acercan el uno al otro. Del mismo modo, cuando más fieles sean a Dios o seamos a Dios, serán entre ellos. Cuando más le demuestren el amor a Dios, más amor se están dando en su matrimonio. Efectivamente, la clave de mantener un matrimonio fuerte es una relación pues fuerte con Dios. Entonces lo mejor que podemos hacer para amar bien a nuestra esposa es dedicarle tiempo, intencionalmente hacer más como Jesús. Y algo que debemos hacer en claro que la sociedad, las comedias, novelas, películas, series, etcétera, románticas, que nos han hecho creer un estilo de matrimonio falso, ninguna persona puede llenarnos, solo Dios. Podemos hacer eso. Y esto nos lleva a una porción de la palabra, Efesios 25-27, que nos dice: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. Pues aquí lo que nos explica la palabra es que pues debemos dedicarle también principalmente pues a Dios nuestro matrimonio, dedicarle tiempo a nuestras esposas, escucharlas, saber ver qué es lo que necesitan ellas, qué es lo que ocupan para poder estar bien en comunión, pero primeramente pues es poner primero a Dios. Así es, dice, todos deseamos un matrimonio fuerte. Para esto debemos concentrarnos en ser cada vez mejor, en empezar a aceptar nuestras fallas como esposa o esposo y ser más como nuestro amado Jesús. Trabajemos en este año en algunas actitudes o tomarlas como propósitos por cumplir en nuestro matrimonio. El día de hoy nos enfocaremos en 3 que son primordiales. Una es la paciencia, otro es el perdón y la perseverancia. Durante este programa iremos abordando cada una de ellos y los invitamos a este nuevo año. Usted que nos escucha también tome la decisión de retomar o redoblar la mejora de estas 3P del matrimonio, pero sobre todo con la dirección de nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios. Necesitamos aprender a combatir las mentiras del enemigo. Llevemos cautivo esos pensamientos, dice, para que no podamos vivir cada día con confianza, que podamos vivir cada día en confianza con Cristo Jesús. No olvidemos que Dios nos creó con un propósito, para lograr hacer aquello por lo que fuimos creados. Es importante, dice, concentrarnos. No debemos de tratar de concentrarnos en cambiar a nuestra pareja. Ella tiene sus mismos pensamientos, su manera de ser. Hay que cambiar, no podemos cambiar nuestro matrimonio más que en Cristo Jesús. Amén. Y esto me hace recordar a mí una cita bíblica también, dice en Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice. Esto me lleva a mí como una soga de 3 hilos.
Uno es fácil de romper, dos resisten, dice, pero un cordón de 3 dobleces es muy difícil de romperse. Y en el matrimonio pues está Cristo, mi esposa y yo. Y si yo tomo en cuenta todas las enseñanzas de Jesús, pues eso es lo que me lleva a resistir esos embates del enemigo. Efectivamente, hermano, como lo menciona, en este año 2024 es momento de poner en manos del Señor nuestro matrimonio. Sé que ya lo tenemos, ¿no? Pero es importante a veces renovar, refrescar esos propósitos que, como les mencionaba al inicio, nos ponemos propósitos para otras cosas, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si en este año pues nos ponemos 3 propósitos al menos por mejorar, ¿verdad? En nuestro matrimonio. Como mencionaba ahorita la hermana Rosita, era paciencia, es el perdón, la perseverancia. A lo mejor nosotros mencionamos 3 y honestamente tal vez me atrevo a decir pueden ser como que los más importantes, no quiere decir que son los únicos que existen, no. Y bueno, como lo es la paciencia, la palabra nos habla de ella, ¿verdad? Nos habla en Proverbios 16:32, dice la palabra, dice, ser paciente es mejor que ser valiente, es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Y bueno, la paciencia, yo creo que todos los matrimonios, es más, no nomás en el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que en todos lados, hasta para ir al supermercado, nos perdemos la paciencia, ¿no? El estar esperando o así. Entonces, imagínense en un matrimonio, yo creo que todos hemos batallado con eso. No es fácil, ¿verdad? Como dice la palabra, hemos tenido que dominarnos nosotros mismos en ocasiones, ¿verdad? En situaciones que vivimos como matrimonio, de que antes a lo mejor cuando no vivíamos en Cristo, híjole, salíamos como lo que era un caballo, no, sí, así, sin filo, pero en Cristo entendemos cómo aplicar la paciencia. No somos perfectos, hay ocasiones que también se nos resbala, pero volvemos otra vez a dominarnos por la gracia de Dios. Y en lo personal, yo algo que siempre hago es que le digo al Señor, obliga mi alma, Señor, dándole apertura al Espíritu Santo, porque ya en mi carne en ocasiones no puedo, ¿verdad? Entonces, que Él tome el control a veces de nuestro enojo, de nuestra ira, porque como decía el hermano Manuel, no somos iguales y tampoco vamos a cambiar a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque al final quien hace esa obra o quien hace esa transformación es Dios en nuestra vida, ¿verdad? Amén, así es, ¿no? Entonces ahí aplicamos el dominio propio, ¿no? Sí, ahí en esa ocasión. Entonces, los 3 propósitos en el matrimonio para este nuevo año 2024. El primer propósito del que hoy hablaremos es la paciencia. Recordemos, es un fruto del Espíritu y la palabra de Dios habla de ella en muchas ocasiones. Entonces podemos estar seguros que es importante saber aplicarle en nuestros matrimonios de manera sabia, ¿no? Seamos sabios. La paciencia en ocasiones se vuelve una lucha a lo largo de nuestras vidas. Hemos experimentado situaciones donde somos impacientes, donde nos dejamos hasta tener que esperar por algo, ¿no? Como lo dijo la hermana, hasta para ir al supermercado, ¿no? Entonces, eso es así como que ahí la paciencia nos no. Entonces ahí no es un ejemplo. En la toma de decisiones importantes, una respuesta de parte de Dios y hasta algo tan sencillo como esperar el turno en el supermercado, restaurante o en cualquier otro lugar a donde podemos asistir y tenemos que esperar. La palabra nos habla en Gálatas 5:22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pues ciertamente, hablando sobre la paciencia, ¿no? Algo que pues es muy difícil de encontrar y muy fácil de perder, ¿no? Pero pues la paciencia... Le dio al clavo en una... Sí, usted dio las muy palabras. Muy fácil de perder y muy difícil de encontrar, ¿no? Pero igual la palabra nos dice que mediante el Espíritu Santo nos podemos llenar de paciencia completamente. Amén. Entonces podemos estar seguros de que si deseamos un largo tiempo de relación con Dios y un proceso de restauración en nuestros matrimonios, necesitamos ayuda de Dios
para lograr discernir y obedecer que ni una relación matrimonial, ni siquiera la relación matrimonial se puede vivir sin paciencia, que es la que nos da Dios. Así es, dice, tal como nos enseña Efesios 4:2. Nosotros tenemos que ser pacientes los unos con los otros, y esto también aplica en nuestra relación matrimonial. En Efesios 4:2 dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con los otros en amor. Y eso es lo que a veces menos tenemos. La perdemos, como dice el hermano, la perdemos en un ratito. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, pues muchas veces se nos hace más fácil cuando nos sometemos al que sea el Espíritu Santo quien sea tomando el control de nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces con nuestras propias fuerzas pues no podemos lograrlo. Sabemos que sin su ayuda pues no somos nada. Estar desesperados por algo te hace tomar decisiones insensatas, nos lleva a actuar bajo impulsos de coraje, de tristeza e incluso hasta de felicidad. Nos causa hacer cosas que debieron tener un tiempo de espera sin alteraciones y confiando que cuando el resultado llegue va a ser el mejor. Así es, muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en una ira muy fuerte, es cierto, tomamos esas decisiones o reaccionamos de una manera que cuando ya llega esa tranquilidad a nuestro corazón, decimos, ¿qué hice? Pero pues lo hecho está, ¿verdad? Por eso muchas veces debemos de ser pacientes, tranquilos y tomar ese dominio propio para que sea el Señor quien nos guíe. Como les comentaba hace unos momentos, sabemos que nuestra pareja es un ser totalmente diferente a nosotros, y conforme vamos pasando los años pues nos vamos transformando y vamos adquiriendo cambia como nuestro cuerpo, lo físico de nuestro cuerpo va cambiando, la manera de pensar va cambiando. Si nosotros nos mantenemos en una comunión con Dios, vamos a cambiar positivamente y con más madurez. Dice que si no actuamos con paciencia ante cualquier situación que se requiera esperar o comprender las decisiones en nuestros actos dentro de nuestro matrimonio, podría todo salirse de control. Yo antes era muy dado a ser impulsivo, a la defensiva luego. Por eso no nos conviene hacer este tipo de impaciente pues en nuestro matrimonio, para no estar expuesto a una zona de combate, en una zona de guerra, dice uno. A veces, como a veces cuando salía enojado a mi casa no quería regresar. ¿Para qué voy a llegar peleando con mi esposa cuando no tiene caso? Pues me vale más llegar ya que vaya a dormir. Vivíamos con el enemigo. Pero a mí se me viene en una cita bíblica en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente y bondadoso, no celoso, no es envidioso ni jactancioso, dice, no se envanece. Si amamos a nuestras esposas, podemos experimentar ese amor genuino que nosotros esperamos en recibir. Así como Dios nos ama a nosotros debemos amar a nuestras esposas. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, ahí nos referimos al primer propósito que invitamos a todo aquel que nos escucha, que lo pongas en práctica, que si a lo mejor todavía no te animas a venir a la iglesia o a involucrar, ¿verdad? O a bautizarte, casarte, involucrar, híjole, ya dije todo, a involucrar a Dios en tu matrimonio. Bueno, posiblemente es el momento, ¿no? O sea, Dios te está hablando. No es casualidad que nosotros toquemos estos temas, es Dios hablándote por medio de nosotros. En realidad nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, consideren estos propósitos, y el segundo es el perdón.
Yo creo que a todos nos ha costado, ¿verdad? Aparte, híjole, ya nos vamos a evidenciar. Primero la paciencia. No, el perdón. Ninguna relación funciona si no perdonamos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos problemas, defectos y como dice el hermano, no vamos a cambiar a nuestra pareja, eso téngalo bien en claro, pero el pedir perdón, ¿cómo cuesta, verdad? Nos gusta a veces que nos pidan perdón, pero no nos gusta pedir. Entonces, pedir perdón y ser perdonado debe ser de nuestra vida diaria, fíjese. Comenzamos por pedir perdón primero a Dios, ¿no? Porque por nuestros pecados y nuestras ofensas, desde que nosotros nos levantamos, desafortunadamente nosotros ofendemos a Dios. Entonces, Dios es el primero al que tenemos que pedirle perdón cuando cometemos una falta. Y acuérdese, es un triangulito. Si usted le pide perdón a Dios, usted va a empezar a acercarse a su matrimonio. Quiere decir que a su esposa, a su esposo, pues le va a ser más fácil pedirle perdón, ¿verdad? En lo que falla. Él nos perdona de la misma manera como dice su palabra. En este pasaje dice, en Efesios 4:32, dice la palabra, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén, amén. Esta porción de la palabra nos deja por entendido que nos toca perdonarnos unos a otros, ¿no? Nos cuesta y es difícil, pero con la gracia de Dios es la manera en la que nosotros podemos perdonar y pues mucho más a nuestra pareja, ¿verdad? A nuestro esposo, nuestra esposa. Así es, qué fuerte el perdón, ¿no? Porque a veces nos sentimos tan heridos o tan lastimados que sentimos esa incapacidad de perdonar, pero realmente si recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, es un perdón inmerecido, es una gracia inmerecida por su amor y por su misericordia. Entonces, sin duda la palabra de Dios se aplica en todas las áreas de nuestras vidas y el perdón en el matrimonio no puede faltar, ya que la falta de perdón nos aleja primeramente de Dios y también de nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, permanecer molestos y distanciados crea heridas y hace difícil la situación. En muchas ocasiones, el pedir perdón o como perdonar suele ser complicado. Sin embargo, este proceso de perdón es necesario para lograr una relación sana y eficaz. Y recordemos que somos tres, entonces la comunión con el Padre no se cumplirá por la falta de perdón de parte de nosotros, puesto que por la gracia y misericordia de Jesús ya hemos sido perdonados. Entonces aquí podemos leer en la palabra en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenáis y no serás condenados, perdonad y seréis perdonados, ¿no? Entonces qué hermosa aquí es la palabra. Si nosotros queremos el perdón de Jesús, la reconciliación con el Padre, entonces pues nosotros tenemos que perdonar. Sí, pues debemos de entender, ¿no? Que no somos perfectos, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero también debemos de tener esa humildad para pedir perdón y cambiar las cosas. Sin embargo, en ocasiones cuando nuestras parejas nos ofenden y son imprudentes, deben pasar dos cosas para una reconciliación entre ambos. Una, que la persona que causó la ofensa pida perdón y que la persona ofendida esté dispuesta a perdonar también. Pero puede que no ocurran ambas cosas. Pero en los casados debe de ser este modo para que puedan continuar caminando juntos con la dirección de parte de Dios. Perdonar es una decisión de ambos. Aquí nos dice, si por ejemplo una relación fuera del matrimonio, es importante reconocer cuando se equivoca uno, pedir perdón y que te acepten el perdón, pues sientes una tranquilidad. Ahora pues en el matrimonio, que es con la persona que convives la mayor parte del día, pues es mucho más importante sentirse a gusto, sentirse aliviado con un perdón, o que te pidan un perdón también, que reconozcan cuando se equivocan. Así es, qué tan importante es el perdón, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo este tema, créanme que vino a mi mente que de casi 3 años atrás estuve pasando por una situación muy difícil con mi familia de sangre, mis hermanos de sangre, que fueron unas luchas tremendas, que créanme que
que mi corazón sentía tanto coraje, tanto odio, y llegó el momento en que yo le dije, Señor, perdóname por lo que yo siento, porque son mis hermanos y yo los quiero y me han hecho tantas cosas que yo ya no puedo seguir así, Señor. Le dije, ya no puedo seguir yo así, enséñame a perdonarlos, porque yo los veía y yo por dentro sentía tantas cosas, pero por tantas cosas que me habían hecho, yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo, yo siento que no, cada vez siento cosas más feas, y sí, llegó el momento en que yo me postré delante del Señor y le dije, ayúdame, porque yo ya no puedo, y créanme que el Señor actuó inmediatamente, el Señor me llevó a la prueba inmediatamente. Al poquito tiempo una de mis hermanas entró en una enfermedad muy fuerte, me tocó cuidarla, me tocó de que ella me pidiera perdón en su lecho de muerte, y pues también me llevó a que reflexionáramos las dos, y fue un momento triste, pero también mi corazón con una satisfacción muy bonita, porque todos esos 2 meses que yo la cuidé, fue algo muy bonito, porque todos los días yo le hablaba de Dios, ella aceptó a Cristo, y hasta el último momento le clamó al Señor de que ya estaba lista, estaba preparada, hasta que yo no la quería dejar ir. Pues ¿quién va a querer dejar ir, no? Estar viendo a una persona que está muriendo. Pero el Señor reconfortó ahí mis fuerzas, y le dije, hermana, vete, ya sé que ya, como dices tú, el Señor te está esperando. A los poquitos momentos ella falleció, y sí fue algo muy tremendo, porque le digo, Señor, gracias, porque me pudiste dar ese consuelo en mi corazón de que pude perdonar a mis hermanos. Ahorita les puedo decir que todos estamos pues ya mejor de como estábamos antes, ya todos, gracias a Dios, me hablan bien. Tuvo que pasar algo fuerte en la familia, que se tuvo que ir uno de mis hermanos, pero con una satisfacción bonita, porque el Señor luego me llevó a la prueba y fui obediente, sobre todo. Fui obediente. Dice, y es algo yo digo que de estas 3, para mí fue la más fuerte, así de que es muy difícil perdonar, porque a mí me costó mucho, y lo hice, y créanme que me liberé, así de que mi alma, mi corazón quedó muy tranquilo, muy en paz. Y dice, ciertamente cuando perdonamos estamos abriendo paso a ser un matrimonio compasivo. Cuando decidimos perdonar de todo corazón, eso nos trae un maravilloso beneficio a nuestras vidas y a nuestro matrimonio. Dios deposita en nosotros y nuestro matrimonio gracia, favor, fortaleza y amor en nuestros corazones. Si te es difícil pedir perdón o perdonar, comienza dejándolo en las manos del Padre. Él empezará enseñándonos a perdonarnos a nosotros mismos, para poder comenzar a hacerlo con nuestras esposas, con nuestros esposos. No específicamente, ¿verdad? Les acabo de dar un testimonio muy leve, y no es en esto implica el matrimonio, pero yo se los comenté porque no nomás es en el matrimonio. A mí me pasó con mis hermanos de sangre, y fue bien difícil, pero créanme que es algo muy bonito, porque cuando el Señor empieza a hablar a tu vida, a tu corazón, Él te pone, y a mí luego me llevó a la prueba. ¿Y cuál fue esa prueba? Que yo tuve que cuidar a mi hermana. Aun cuando ella no me hablaba, yo dije, Señor, pues sé tú conmigo, sé tú delante de esto, porque no sé qué vaya a pasar. Ella me aceptó, y pues ya de ahí empezamos a entablar una relación muy bonita. Sí, de hecho, pues podemos darnos cuenta que los 3 propósitos los aplicamos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero el perdón, yo creo que, pues primero, como dice la hermana, ¿no? Es perdonarnos nosotros. Y cuando entendemos esa parte, pues llega esa tranquilidad, esa paz, que solamente sabemos que la podemos encontrar por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Adelante, hermanito. Pues vamos a darle el seguimiento al tercer propósito, que viene siendo la perseverancia. La perseverancia significa que es la firmeza y la constancia entre nuestra manera de ser o de actuar.
esa perseverancia es como cuando andábamos de novio, andábamos aferrados. No faltaba la cita, hermano. Andábamos aferrados sobre la muñeca, pues, sobre la muñecota que tenemos a un lado. ¿Por qué? Porque esa es la perseverancia, pues, cuando uno sigue una meta y no para hasta conseguir, hasta llegar a esa meta. Entonces, es uno de los propósitos que nos regala Dios, esa perseverancia, y la podemos llevar en nuestra relación también. Dice, en la relación matrimonial, una de las cualidades que ambos debemos de tener es perseverantes, y esto requiere de paciencia para lograr ser una sola carne. Requiere ser firmes y constantes para que las cosas en la relación sean para bien. En mi corto testimonio, la perseverancia, fíjense hasta dónde llega. Personas que nos escuchan, hermanos, yo lo voy a aplicar en mi vida y en mi matrimonio. Como seres humanos siempre tenemos problemas, tenemos detalles. Y una de las cosas de la perseverancia y firmeza, a veces los matrimonios, porque vuele una mosca, se separa el matrimonio. Y en lo mío no, parece que es una perseverancia seguir. Si me mandaban abajo de la cama, yo seguía en mi casa. O sea, yo llegó un momento en que en mi casa yo así lo dije: yo de aquí yo no me voy. ¿Por qué? Porque Dios sabe el propósito que tiene. Somos seres humanos, nos enojamos y cambiamos en un momento que hasta, como dice el dicho, hasta casi quemamos la casa. Pero esa es parte de la perseverancia que yo he entendido estando en Dios. Saber aguantar los embates del enemigo y no correr por lo mínimo que venga o lo batalloso que sea la guerra. Hay que agarrar el fusil, ponernos una concha muy grande y saber perseverar. Amén. Ándele. Así es, hermano, así mero. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y así debe de ser. Bueno, seguimos con lo que es nuestro. ¿Qué les parece si vamos a dar unos saluditos? Vamos a hacer un tipo break. ¿Qué les parece si tienen unas hojitas y pueden apoyarme en ese sentido? Quien gusta empezar. Igual mandamos un saludito para Bianca Anaí Quiroga, Vilma Yanet Espinosa, Sony Ana, Pastora Angélica Velarde, Irene Rodríguez y Eufemia Bañales, que por ahí se encuentran escuchándonos. Mandamos un saludo fuerte. Saludos y bendiciones. Saludamos con mucho cariño a Irene Rodríguez, Cecilia Ortiz Juárez, Pastora Silvia Hernández de Ortiz, Belén Vázquez, Lasquit Oliver, Brenda Costa, María del Ángel. Saludo aquí a la directora de Paz en la Tormenta. Saludos. Saluditos hermosas. A Yuri Graciano, Aralia Galván, Lolita Amador, hermana Lolita, saludos. A Pastor Jesús Ruiz Rosas. También mandamos un cordial saludo a Maribel Hernández, Griselda Rentería, Luis Fernando Higuera, Guadalupe Martínez, María de Jesús Cimental, Ana Martínez, nuestra hermanita Walky Gómez, saludos hermanita, Yesenia García, Abril Romero, Julia Villalobos y familia, Ana Cira Bastos. Un cordial saludo de este programa Paz en la Tormenta. Seguimos con los saludos a la hermana Elena María Cruz de Loreto, fíjense, Tata Loreto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nuestro hermano Ernesto Corpus Fernández es el líder de matrimonio. Varón. Amén. Saludos a la familia. David Joel Dávalos, pastor. Saludos a Mazatlán. Tania Alegría, Blasa González. Hermana Blasa, saludos. Hace un rato le eché un grito por ahí por su negocio. Para la pastora Maribel Camacho. A nuestra hermana Maggie Vega. Saludos, hermana. A nuestra hermana Anaí Villegas. Yesimar Talamantes y Rodrigo Rodríguez. Un gran saludo para todos y bienvenidos. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos los que poco a poco se han ido conectando. Esperamos que esta palabra
que viene de parte de Dios, la puedan aplicar en sus vidas y sea de bendición. Gracias, y los seguimos esperando, ¿no? En cada programa, cada uno de los hermanitos que comparte un tema, sabemos que pues es direccionado de parte del Espíritu Santo, así que pues Dios les bendiga y les mandamos un saludote, un abrazo a todos los que nos siguen sintonizando. Y bueno, seguimos, ahorita que hablaba el hermanito Manuel referente a la perseverancia, a ese consejo tan firme, me venía a la mente un refrán sobre la perseverancia, ¿no? Que el que persevera alcanza o triunfa, ¿no? Y pues no estamos muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, si tú estás en constante comunión con Dios, pues obviamente vas a ver las bendiciones de Dios, ¿no? Vas a ver el poder de Dios en tu vida o en tu matrimonio. Podemos darnos cuenta que Dios nos llama a ser perseverantes, ¿verdad? Con paciencia para alcanzar, ¿qué? Pues sus promesas y sus propósitos. Y sobre todo, yo creo que el que nosotros transformemos nuestra vida para poder que otras personas también la transformen. A veces compartimos y a veces dices tú, híjole, pero no se convirtió, no quiso. No importa, a veces el que Dios transforme tu vida, con eso haces un impacto, ¿verdad? Con que Dios transforme tu matrimonio, luego los otros matrimonios conocidos de nosotros dicen, bueno, ¿y qué tiene tu matrimonio? ¿Qué te dieron, verdad? Y en realidad eso es lo que pasa. ¿Qué es? Pues que Dios entró en ese matrimonio. Y miren, algo curioso, la palabra nos regresa al primer propósito, ¿no? En Hebreos 10:36 dice la palabra, lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Ay, sí, Señor. para que una vez, mi esposo está detrás de cámaras y me hace cara. Dice, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Amén. Y era lo que les decía ahorita, ¿no? Si nosotros realmente perseveramos en lo que Él nos dice, o sea, obedecerlo, sé que es lo más difícil posiblemente porque primeramente nos ponemos renuentes y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Verdad? En vez de decir, ¿para qué, Señor? Así que debemos de perseverar en hacer el bien por nuestro cónyuge o nuestro esposo o nuestra esposa, estar en oración constante con Él, ¿verdad? Muchas veces pues se va a trabajar y lo primero que debemos de hacer es, Señor, bendice a mi esposo, no, Dios te bendiga, y en la búsqueda de que se haga la voluntad de Dios para nuestros matrimonios, siendo una mujer que edifique casa, ¿no? Yo creo que como mujeres, pues el otro día estaba mirando un video donde una pastora decía, bueno, lo que tú tienes, otros lo desean, y estoy hablando a lo mejor no del físico de como tu esposo, ¿no? Sino a que tienes un hombre que es proveedor, un hombre que es de Dios, o sea, imagínense, o sea, y todo eso no nomás es cosa tuya, ni tampoco es cosa de, es que yo escogí un buen esposo, no, sino que realmente el Señor te dio esa promesa y te dijo, aquí está. Esto es lo que tú mereces. ¿Por qué? Porque obedeces, eres perseverante. Cuida lo que te trae la cama. Es una bendición, hermanos. Amén, amén. Sí, hay que bendecir a los esposos y orar mucho por ellos, ¿no? Entonces, quiero leer un comentario de la hermana Lolita Dolores Amador. Dice, cuando hay un cambio de conducta al perdonar, Dios sigue transformando nuestras vidas, tanto del que ha ofendido y el que ha sido ofendido. Solamente la gracia de nuestro Señor lo puede hacer. Amén. Realmente, solamente Dios lo puede hacer. Como lo dice la hermana, nosotros no lo vamos a cambiar, solamente Dios lo hace. Y ¿cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas, poner a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces, porque realmente nosotros solos no podemos. Entonces, qué bueno, hermana, que nosotros no, porque si no, imagínense. estaríamos en ese campo de batalla, sí, ¿no? Como lo dice el hermano Manuel. Ahí estaríamos, ¿no? Peleando todo el tiempo. Pero pues también debemos de ser perseverantes en nuestro matrimonio cuando las cosas no sean como nos gustan. Entonces, cuando salgan las cosas mal, cuando no estemos de acuerdo en algo, cuando uno de los dos se caiga o enferme, en estos momentos es tiempo de activar la perseverancia y luchar con amor para que las promesas de Dios lleguen bajo su voluntad. Entonces, aquí podemos leer en Eclesiastés 4:12,
dice la palabra, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermosa palabra, ¿no? Aquí es algo que realmente, si un matrimonio que cree en el poder de la sangre derramada por Jesús, es un matrimonio donde Jesús mismo es parte de la alianza, y esa unión se estabiliza porque no es un cordón de 2, sino de 3 dobleces, en lo cual no es fácil de romper. Entonces aquí la palabra siempre nos recuerda, ¿no? El Mateo 19:6 dice, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén, amén. Sin duda, ¿no? Estamos hablando de la perseverancia. Es una tarea de ambos vivir juntos en comunión con el Padre. Luchemos por ser constantes en la perseverancia para lograr esa promesa que Dios nos ha entregado, dice su palabra en Josué. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Amén. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Lo que nos dice, pues es una orden, no es una opción, y es algo que podamos ver si lo queremos o no lo queremos. Nos dice, nunca te apartes de ellas, ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Aquí engloba todo, no nomás el matrimonio, sino te dice en todo lo que emprendas. Entonces, pues yo creo que aquí es donde está la clave, es nomás seguir la palabra, seguir con las órdenes que nos da el Señor, y pues todo nos va a salir bien. Amén. Dice, Dios nos diseñó a cada pareja de forma única, pero cuando nos examinamos como matrimonios fuertes, podemos detectar similitudes, y es el amor de Cristo en nuestros matrimonios. Tanto el esposo como la esposa son pacientes, amables y atentos. Se edifican uno al otro, practicamos la escucha activa y habla transparente. El trabajar en equipo, el verse bien uno a otro, y es resultado que existe la gracia de Dios en nuestro matrimonio. Así es, ¿verdad? Hay veces que por gracia estamos juntos, porque a veces pasamos por muchas situaciones muy difíciles. Nosotros vamos a cumplir 32 años de casados. 33, mi amor. 33 años, y créanme que con tantos años aún todavía seguimos luchando en muchas situaciones, ¿verdad? Que sabemos que el matrimonio no es fácil. Pero imagínense si no hubiéramos conocido de Dios, cómo seríamos antes, ¿verdad? Sabemos que sin Dios nada somos. Así es. Fueron los nervios, hermano. El 25 de mayo hubo un rapto muy poderoso. Amén. Poderosa, que todavía estamos juntos, ¿verdad? Claro que sí. No se preocupen, si no logran obedecer o cumplir todos estos los propósitos en el matrimonio, ya mencionaron, no se desanimen. Las claves para el matrimonio sólido no pueden resumirse en una simple lista. Lo mejor es dejársela en manos del Señor, el que sea Él transformando nuestras vidas. Cuando Él nos va transformando, el resultado que existe es la gracia de Dios en nuestro matrimonio. Es todo conllevarlo sin extralimitarse. Eso es lo que hemos vivido. Nosotros hemos tenido problemas y fuertes. ¿Por qué? Porque hemos desviado la vista, nos hemos dejado llevar por habladuría de otra gente. Yo recuerdo hace años, por allá en la ciudad de Ensenada, que dos supuestas amigas de mi esposa una vez en un festejo, en un cumpleaños, quisieron destruir nuestro matrimonio. Pero cuando Dios tiene un propósito y uno como ser humano no le da cabida al enemigo, no lo permite el Señor, y aquí estamos hasta el día de hoy. No decimos nosotros somos unas blancas palomitas, no, pero sí tratamos de llevar
lo que nos ha regalado el Señor. Entonces, llevémoslo a cabo. Estos propósitos son esenciales en nuestra vida. Amén. Yo les he comentado la perseverancia. ¿Por qué? Porque tiene que persistir, tiene que luchar uno. No dejes esa batalla, que no dejes que derrumben tu matrimonio. Al contrario, fortalécete y pide. Si ves que estás batallando, pídele la orientación al Señor. Y fuera del camino de Dios, también para eso existen los psicólogos, existen pláticas matrimoniales. Busquemos lo esencial. Amén. La verdad es que si tratamos de amar a nuestros esposos, a nuestras esposas con nuestras propias fuerzas, pues en ocasiones es difícil, ¿no? Porque por tantas cosas que pasamos podemos llegar a veces hasta, como dice el hermano, ¿no? A quitar la mirada y realmente pues a lo mejor a declinar o a dejar de ser perseverante. Entonces, de igual forma, si estás buscando que tu esposo llene algún vacío en ti, pues yo creo que estás mal, ¿no? Estás equivocada. ¿Por qué? Porque como personas defraudamos constantemente. Es porque efectivamente, como dijo el hermano Manuel, somos humanos y fallamos, tenemos errores, defectos. Su amor, tiene que haber un amor mutuo, ¿verdad? Siempre provenir del desbordamiento de la relación individual con Dios. O sea, yo debo de estar bien con Dios para poder estar bien con mi esposo. Si no, imagínense, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva nuevamente a lo que decía el apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu. Una parte del mismo es el amor. O sea, a medida que te acercas a Jesús, te volverás más con Él. Y luego, gracias a que Jesús, está en tu vida, pues obviamente vas a tener más amor y naturalmente amarás a Jesús y amarás a tu esposo. Eso nos lleva a la escritura en 1 Corintios 13, del 4 al 8, donde nos habla. Voy a leer solamente un fragmento de ese versículo. Y el amor es paciente y bondadoso. Y la palabra no lo dice nada más por nomás, sino porque es algo que tenemos. Recordemos, es el manual de vida. Él nos está dando, como decía el hermano, una instrucción. Cuando nosotros permitimos que Dios logre sanar nuestras heridas y le pedimos que sea Él quien nos ayude a tener esa paciencia, ese perdón, de a lo mejor las ofensas cotidianas que llegan a tener, aún así perseverar. Sabemos que nuestro matrimonio, Dios lo tiene en sus manos, ¿verdad? Y antes de que siga la hermanita, quiero mandar unos saluditos y bendiciones a todos los que nos sintonizan. En especial, aquí tenemos una listita: Esmeralda Camelo, Dios le bendiga. Daniela Zamora, a Mayori Karina Lozano, Dios le bendiga, hermanita, donde quiera que se encuentre. René Betancourt, Eury Ángel, a los pastores Paula Patrón y Mario Cordero, Dios les bendiga, pastores. Orfa Noemí Ramírez, a Pedro Alameda y el pregonero, Daniel. Dios le bendiga, hermanito, donde quiera que se encuentre, y esperamos que esta palabra sea de bendición en sus vidas. Adelante, hermanita. Amén, amén. Entonces recordemos, ¿no?, que no somos perfectos, que ningún matrimonio es perfecto, porque todo matrimonio está formado por dos personas imperfectas. Es una decisión diaria el permanecer conectados con Jesús, quien es la fuente de amor, ¿no? Tenemos que ser conectados con esa fuente para poder que ese amor sea reflejado en nosotros y poder dar ese amor. Entonces, para poder seguir su ejemplo en cómo amas a tu esposo, y cuando sabemos que estamos en lo correcto o en una buena relación, cuando empezamos a ejemplificar la clase de amor que Pablo describe en la primera carta a los Corintios, entre estas cosas explica el amor que honra a Dios como paciente, amable, humilde, perdonador, protector, confiado, esperanzado y perseverante, ¿no? Aquí la palabra perseverante. Entonces, qué bonito es perseverar y realmente escuchar la voz de Dios, y como dice el hermano, no escuchar las voces de otras personas que a veces no buscan el bien para nosotros. Entonces, la palabra nos
nos lleva aquí a Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces tenemos que ser esa ayuda idónea para nuestros esposos, para que nuestro matrimonio vaya funcionando como a Dios le agrada, ¿no? Pues sí, hermanos, ustedes que nos escuchan y que aún siguen batallando pues con su matrimonio, el Señor nos invita a que luchen por su matrimonio en este año 2024, pues que va empezando, ¿no? Es un momento que luchemos por esa esposa, por ese esposo, abrazando y luchando como uno solo. Sin embargo, ojo, la dura verdad es que ni aún si haces lo posible por amar bien a tu esposa, no hay garantía de que Él responderá con amor. Pero elijamos amarnos dejando que sea Dios acercándose uno al otro, y aún si no obtenemos buenos resultados en nuestros matrimonios, el tiempo que pasas con Dios nunca será desperdiciado. Aquí nos dice, ¿no?, que pues primeramente hay que estar bien con Dios, hay que tener esa comunión, hay que tener esa unión con Él, esa confianza de que hagamos las cosas bien, de que demos amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra casa, a todos con los que convivimos, y Él se va a encargar de todo lo demás, en su tiempo, claro. Amén, amén. Bueno, antes de seguir, queremos leer un comentario de la hermana Irene Rodríguez. Saludos. Dice: Dios le bendiga, hermanita, y saludos. Dice el comentario: nuestro Padre Dios me ha perdonado de muchísimas cosas, y yo como madre he perdonado a mis hijos, aunque ellos no me piden perdón. Bendiciones. Así es, hermana. En ocasiones, pues, no recibimos el perdón, ¿no?, de las otras personas, sea quien sea, pero cuando nosotros entendemos que el perdón es para nosotros, que el sanar es nosotros, que el Señor es el que nos va a dar esa paz sin necesidad a veces ni siquiera que sea audible ese perdón, pero nosotros entendemos que Dios está actuando en nuestra vida y que el perdón viene de nosotros. Al final quien perdonamos somos nosotros, ¿no? Decimos: yo te perdono, pero no porque seamos de aquí para allá, no, sino de aquí adentro, donde el Señor actúa y su Espíritu Santo nos dé esa gracia para entenderlo, porque volvemos a lo mismo, perdonar no es fácil, no es decir te perdono, no, sino que realmente sane tu corazón con ese perdón. Amén, amén. Sea de corazón ese perdón, ¿no? Amén. Uno como cristiano, si para uno como cristiano a veces es difícil perdonar, para una persona del mundo es mucho más difícil. Así es. Y guarda más rencor. Yo tuve una experiencia hace muchos años de este tipo de perdón. Dice la hermana: no recibe uno el perdón. Fíjense, es muy difícil. A mi papá me lo mataron y dentro de mí había pues mucho odio, coraje. Yo no conocía de Dios en ese entonces y qué difícil es perdonar, pero no podía vivir yo, no podía vivir, vivía amargado, frustrado, con ganas de hacer cosas que no nos los permite el Señor, pero en sí una persona me lo dijo: tienes que aprender a perdonar porque es el bien para ti. Te vas a enfermar de un cáncer, te vas a enfermar de esto, de lo otro, por esa falta de perdón. Y dije yo: ¿cómo voy a vivir con ese odio, con ese coraje? Y tuve que experimentarlo, y me dio una receta tan insignificante que fue lo que fue cambiando mi vida. ¿Quieres desquitarte ese coraje? Pégale a la arena, pégale a un árbol, me dijo. Tan sencillo. Y yo volteaba a verlo, pero decía: ¿a poco será? Ve y grita en el monte, en la playa. Y lo hice, la verdad. Sí. Lo hice porque me sirvió. Y hoy en día, con toda libertad se lo digo, el Señor sanó mi corazón. Y yo no conozco a la persona que mató a mi papá, que lo asesinaron, pero tuve que hacerlo por bien propio. Así es. Por bien propio. Es muy fuerte, son muy duros los testimonios que cada uno de nosotros podemos tener. Pero en sí, hermana, el perdón, como dice, es interno, es de uno hacia las personas. Aunque ellos nos hayan ofendido, hay que pedirles perdón nosotros. Y esa es la gran bendición que me ha regalado el Señor a mí. Amén, amén. Gracias. Amén.
Así es, ¿verdad? El perdonar trae un gran paz, mucha paz a nuestro corazón, tranquilidad y sobre todo trae esa calma, ¿verdad?, a nuestros corazones, que es muy importante. Dice, amar a nuestros esposos significa hacer lo mejor para vivir, como una extensión de Cristo en tu vida cotidiana, sin esperar a recibir nada a cambio. A medida que colocas tu identidad firmemente en Cristo y te conviertes en tu mejor versión, tu esposo ve el cambio en ti y es acercado a nuestro amado Jesús. No lo puede forzar o cambiar, pero en el caminar en Cristo, Dios puede transformar nuestros matrimonios. Amén. Amén, amén. Y bueno, ¿qué creen? Hemos llegado al final de este episodio. Damos gracias a Dios y a la vida de pues estos grandes matrimonios que sabemos son respaldados por Dios, ¿verdad? Son realmente transformados y como ellos mismos con sus palabras lo han dicho, no somos perfectos, pero son guiados por Dios, son direccionados por la palabra y por el Espíritu Santo. Al final es la forma en la que podemos seguir, ¿verdad? Deseamos que el Señor hable a sus matrimonios, a todo aquello que nos está escuchando y que quien todavía no se afianza, ¿verdad?, a la palabra de Dios o todavía no se anima a casarse o a realmente tomar esa seriedad, pues esperamos que este tema pues sea de bendición. No es para ustedes, sabemos que ya están encaminados. Dios les bendiga y esta palabra pues esperamos sea de bendición. Es de parte de Dios a todos los que nos sintonizan. No olvidemos, es una tarea de ambos, ¿verdad? El luchar uno con otro, el ser constantes en la paciencia, en el perdón, en la perseverancia, para lograr realmente ver la promesa que Dios tiene para nosotros como matrimonio, ese propósito que el Señor depositó en nuestro matrimonio. Algo que yo recuerdo cuando nos dieron las pláticas a mi esposo y a mí, yo recuerdo que el pastor nos decía, el matrimonio es un misterio, y cuando yo lo escuchaba yo decía, ah caray, y realmente es un misterio, porque dices tú, no sabes qué va a pasar, pero si vives confiado y estás realmente, lo pones en las manos de Dios, sabes perfectamente que las cosas van a llegar bien, ¿verdad? O sea, no tienes por qué preocuparte. Sí, hay ocasiones en las que se nos ponen los aprietos y dices tú, híjole, nos falta esto, nos falta el otro, pero sabemos quién es nuestra roca, ¿verdad? Quién es nuestra fuente y creo que es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos mantiene de pie. Así que bueno, antes de finalizar me gustaría que si gustan compartir algo así breve, porque ya casi nos vamos, referente a las personas que nos están escuchando y referente pues al tema, ¿no? Ya sea un testimonio o algo relacionado que el Señor en este momento les esté diciendo, díganle esto a las personas que nos están viendo. Ok, bueno, pues yo para terminar y pues despidiendo el programa, agradezco porque hayan permanecido conectados, por haber escuchado la palabra. Realmente cuando nos dejamos guiar por Dios, Dios nos sorprende, porque a lo mejor yo puedo esperar algo de mi esposo, pero a lo mejor no es lo que yo quería, ¿no? Entonces Dios siempre sorprende y realmente lo que les puedo compartir es que se dejen guiar por Dios, que pongan a Dios primero, que siempre sean, ahora sí, una sola carne, ¿no? Que busquen la presencia de Dios en sus vidas, y los animo a las personas que no conocen, que no tienen esa conexión con Dios. Los invito a que realmente la tengan, a que realmente oren por su esposo y que tengan fe. Pues gracias por habernos escuchado. Yo me quedo con la palabra pues de Josué 1:7 que nos dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Esto nos dice pues porque no es fácil. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en los temas que vimos, la templanza, el perdón, la paciencia. Trabajando estas cosas con Dios, es muy probable de que nuestro matrimonio pues siga para adelante. No es fácil, pero sí, hay que poner las cosas en las manos de Dios. Amén. Así es, ¿verdad? Damos gracias a Dios por permitirnos que
estuviéramos como matrimonio en este programa. Damos saludos a todos aquellos que se conectaron. Miramos que fueron muchos los que se conectaron y gloria a Dios porque fue un tema, la verdad, muy bonito, ¿verdad? Pues yo les compartí un breve testimonio de lo que el Señor hace, de que cuando perdonamos, cómo el Señor transforma tu vida, transforma tu corazón. Con esto les puedo decir que mi hermana, la que falleció, pues recibió a Cristo. Otra hermana también ya recibió a Cristo. Un hermano mío pues está viniendo. Poco a poquito, ¿verdad? El Señor está haciendo la obra y la verdad que me gozo. Cosa que yo veía que decía, ¿cuándo mi hermano va a venir a la iglesia? Siendo que fue el que se portó más así conmigo. Pero ahí veo que como el Señor está transformando corazones. Ahorita les puedo decir que está un poco apegado más conmigo y pues le doy gracias a Dios. Y le digo, Señor, ayúdame y también guárdame, porque hay veces que si vienen cosas a mi mente que digo, a lo mejor no le creo del todo, ¿verdad? Pero ya no tengo miedo, hermanos, porque antes era un miedo, un temor que les tenía y ahora he andado así sola con él y no he sentido ese miedo, ¿verdad? Ni ese temor, porque sé que Dios está conmigo y sé que el Señor está tocando su corazón. Y la verdad para mí es algo muy bonito que yo siento en mi corazón y le digo a mis papás, porque mis papás también ya fallecieron, le digo, gracias papás, porque sé que en mucho tiempo mi hermano no ha cambiado su vida y ahora que está yendo a la iglesia, sé que el Señor lo va a hacer y ustedes van a estar tranquilos, ¿verdad? De que lo que el Señor hace. ¿Y qué les puedo decir? Pues que sigan perseverando, el matrimonio, si nos escuchan, perseveren. Sé que no es fácil, pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor pues sigue haciendo grandes cosas. Nosotros ya vamos a cumplir 33 años, como dice mi esposo, toda una vida, pero no ha sido fácil, pero créanme que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios es algo muy bonito, la verdad. Pues primero que nada agradecerle a Dios por la invitación. Quiero aprovechar antes de irnos, mandarle un saludo a Jesús Adrián, allá por Ensenada. Es un nieto de mi hermana Marta Vega, también un saludo, que acaba de salir de una operación muy fuerte. Niño. Y yo le quiero nada más comentarle, aguántense como matrimonio, pues nos casamos. Perseverancia, pues todos unidos vencemos, hijo. Hay que leer el instructivo que nos lleva a mantenernos firmes. Dios, en el instructivo de la Biblia viene todo escrito. Amén. Y como decía el hermano Luis, no te salgas ni para la derecha ni para la izquierda. Y todo te va a salir bien porque así lo dice su palabra. Amén. Muchas gracias por escucharnos y el próximo sábado aquí nos vemos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Damos gracias también por la vida de los pastores que nos dan la confianza, ¿no? Amén. De este espacio. Dios les bendiga, hermosas, también a las directoras de contenido y pues a todo aquel que nos sintonizó y que aún sigue y terminó la transmisión con nosotros. Dios les bendiga. Esto fue Paz en la tormenta. Bye.